contable, ¿no? Entonces entramos a la unidad donde vamos a explicar las NIF y principalmente vamos a ver el tratamiento contable comparado con el tratamiento tributario. Entonces vamos a iniciar principalmente con el tema de la NIC 12. Como sabemos, las NIF son las normas internacionales de información financiera, principios contables emitidos por el IASB, que tienen como objetivo uniformizar la normatividad contable a nivel mundial y permitir que las empresas puedan comparar sus estados financieros para presentar una información pues más uniforme y más transparente. Pero esas normas contables, si lo vemos desde el ámbito tributario, no necesariamente coinciden. Y vamos a ver varios casos en los cuales la norma contable no es acorde con la norma tributaria y existen divergencias. Esas divergencias son mencionadas en el reglamento del impuesto de renta bajo los siguientes términos. Y es importante esa parte del reglamento porque en sí resume lo que ocurre, lo que se está haciendo, ¿no? Lo que dice aquí es que la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, hasta ahí la norma acepta que la contabilización es bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Acepta que la contabilización es bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea que esa contabilidad que ya se hace bajo principios, bajo NIF, dice, puede determinar por aplicación de la ley del impuesto de renta diferencias temporales y permanentes. Claro, porque no necesariamente coinciden siempre, porque no necesariamente van a coincidir siempre. Entonces, ocurre pues un tema de eh, tratamientos diferenciados, digamos, a nivel de activos fijos, por ejemplo, mercaderías, a nivel de inventarios, a nivel de cuentas por cobrar, de cobranza dudosa, etcétera, varios temas que no son iguales, depreciación, etcétera. Entonces, eso va a originar diferencias temporales y permanentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no coincide la norma contable con la norma tributaria. Pasamos al último. Dice, estas diferencias temporales y permanentes obligan al ajuste del resultado según los registros contables en la declaración jurada. Entonces, esto obliga al ajuste. ¿Y qué es el ajuste? ¿Qué hace referencia? Y se refiere a esas adiciones y deducciones que se hace para llegar al impuesto a la renta. Se está refiriendo a las adiciones y deducciones. Muy bien. Entonces vamos a comenzar viendo la NIC 12, ¿no? La NIC 12, que nos hace referencia, que nos hace referencia, que nos indica, ¿no? Cómo sería el tratamiento contable y tributario. La NIC 12 dice, tiene por objeto prescribir el tratamiento contable del Necesito impuesto a las pues los ganancias, gastos de o septiembre, sea, tu del factura, tu impuesto compra. a la renta. Así como la NIC 2 da el tratamiento contable de los inventarios, la NIC 12 dice, yo me encargo del tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Ahora, la NIC 12 trata diferencias temporales y permanentes. Diferencias temporales y permanentes, por supuesto. La NIC 12 se basa en el método de balance. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la NIC 12 toma en cuenta, vamos a decirlo, toma en cuenta
principalmente el método de activos y pasivos, que es el método del balance, ¿no? El método de activos y pasivos, y no el método de resultados. ¿Qué más? La nido se afecta a la utilidad, por supuesto, porque no va a ser igual eh, un tema, digamos, una empresa que aplique NIC 12 que otra que no aplique la NIC 12. La utilidad cambia, la utilidad cambia. Entonces, ¿qué más? Conlleva a reconocimiento de activos y pasivos diferidos. Claro, va a conllevar que hagamos un asiento de activos y pasivos diferidos, ¿no? Va a conllevar a que hagamos un tratamiento de activos y pasivos diferidos, que hagamos asientos de activos y pasivos diferidos, ¿no? Entonces, ese es en síntesis lo que hace la NIC 12. Ahora, la NIC 12 maneja el tema de impuesto corriente. El impuesto corriente es el impuesto a pagar, finalmente, el impuesto a pagar, ¿no? El impuesto a pagar. Y también maneja el tema de impuestos diferidos. Y en impuestos diferidos hay dos, ¿no? El pasivo diferido y el activo diferido. Que lo vamos a ver estos conceptos a medida que vamos avanzando. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de impuesto a las ganancias, siempre, ojo acá, siempre debemos tener presente que este impuesto a las ganancias comprende dos cosas, el impuesto corriente y el impuesto diferido. Es decir, cuando estamos hablando de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, en realidad estamos hablando de los dos, del impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente todos lo conocemos bien, es el que sale cuando, por ejemplo, yo aplico 29.5 y me sale un número, y ese número, digamos, vamos a pagar a la SUNAT, ¿ya? Ese sería el impuesto corriente, ¿no? También puede salir saldo a favor, obviamente, ¿no? Pero el impuesto diferido, que es la razón de ser, la idea de esta sesión, lo más importante, el impuesto diferido, tiene dos modalidades, como decíamos, el activo diferido y el pasivo diferido. Y la base para calcular impuesto de renta diferido, para que exista un impuesto de renta diferido, son las diferencias temporarias. Si es que hay diferencias temporarias, hay impuesto de renta diferido. Claro, es lo principal, vamos a decir. Hay otras cosas también, pero lo principal es las diferencias temporales. Ahora, eh, para entender y diferenciar qué cosa es una diferencia temporaria de una diferencia permanente, veamos lo siguiente, ¿no? Porque recuerda que las diferencias temporarias serían más importantes para nosotros porque va a dar origen a impuestos de rentas diferidos, ¿no? Ahora, la diferencia temporaria y la permanente, ambos afectarían el impuesto corriente. Claro, ambos afectan el corriente, pero las diferencias temporarias también a su vez afectan el cálculo del impuesto de renta diferida. Entonces, para entender esta parte de aquí, de la diferencia pues, entre ambos, ¿no? En cuando estamos frente a un impuesto a la renta o una diferencia temporaria, vamos a comenzar viendo el tema de gastos, sin necesidad de que sea el único tema, ¿ya? Solamente vamos a comenzar con el tema de gastos, con el tema de gastos. ¿Qué significa comenzar con el tema de gastos? Que vamos a hablar de resultados primero y después hablamos de balance. ¿Por qué? Porque la NIC 12 se puede decir tiene dos métodos, el método de resultado y el método de balance. ¿Cuál es el mejor o el que prioriza la NIC 12? El balance.
Y el segundo método, el menos usado, el que se usaría ya por defecto, sería el de resultados. Ahora, voy a comenzar viendo resultados. ¿Por qué? Porque es más fácil para ti, porque es el que tú lo has visto antes. Estoy segurísimo que has visto el método de resultados. Bien seguro, ¿ya? Dominas el método de resultados. Por eso voy a comenzar por ese. Y de ahí entramos al método de balance, ¿ya? ¿Qué es el método de resultados? Es analizar gastos o ingresos y decir lo siguiente, si un gasto genera una adición en un primer año, aquí está, y después ese mismo gasto, por ejemplo, va a generar una deducción en el año siguiente, entonces sería una diferencia temporal. Y lo inverso también. Ejemplo, para entender. Digamos, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de aquí, cualquiera, por ejemplo, el número 4. El número 4 indica que rentas de cuarta, por ejemplo, renta de cuarta sería honorarios, ¿no? Honorarios, gastos honorarios, estamos hablando de gastos, que no han sido pagados por el empleador o empresa a la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Entonces, desde el punto de vista contable, el gasto honorario, desde el punto de vista estrictamente contable, NIF, el gasto de honorario no requiere ser pagado, no requiere simplemente que devengue, ¿no? Correcto, para que sea aceptado, ¿no? Eso está según la contabilidad, pero según la tributación sí es necesario que pague para que sea aceptado. Es necesario que se paguen los honorarios para que sean aceptados. Entonces, si no se ha pagado el honorario, tributariamente simplemente no lo aceptan, por más que haya devengado, por más que sea causal, por más que sea fehaciente, por más que haya cumplido los demás requisitos, no le aceptan, porque basta quien cumplió un requisito que se llama el pago. No le aceptan tributariamente. Le dicen que no, no es aceptado, no corresponde, ¿no? Entonces, si no le aceptan, va a generar tributariamente una adición. Pero, entonces hay una diferencia, pues, entre lo contable que dice es gasto y lo tributario que dice no es gasto. Hay una diferencia. Y esa diferencia está generando una adición, porque tributariamente va a decir, eso no lo aceptamos, entonces hay que corregirlo, hay que adicionar. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Ocurre, pues, que la norma dice también que si bien es cierto, no lo vas a aceptar en este año porque no has pagado, eso no quita que en el año siguiente sí lo aceptes. En el año siguiente sí lo puedes aceptar. ¿Por qué? Porque si la empresa pagó al otro año después de la declaración jurada, entonces será deducible, será aceptado ese gasto para el otro año. No para ese año, pero sí para el otro, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene la figura de la deducción. O sea, primer año, adición, segundo año, deducción. 2024 edición, 2025 deducción. Esa es la idea de una diferencia temporal. La idea es esa. Hay diferencia, claro, pero se revierte. La diferencia no es para siempre. Hay diferencia, claro, por eso genera una adición, una suma. Pero esa diferencia es momentánea, porque al otro año va a generar lo contrario, una deducción, una resta. Y ya acabó la diferencia. Ah, muy bien. Entonces es momentánea la diferencia, ¿no? Así es. Y las diferencias permanentes son aquellas que afectan un solo ejercicio, o sea, adición o deducción, y ahí termina. Ya no tiene incidencia en el ejercicio siguiente. Ejemplo de diferencias permanentes. Por ejemplo, vamos a imaginar que existan multas y sanciones en el sector público. La empresa ha tenido un gasto de una multa que le ha puesto Sunafil, ¿ya? Le ha puesto Sunafil, multa, ¿ya? Gasto contable, sí. Gasto tributario no es aceptado. ¿Por qué no es aceptado? Porque nunca son aceptadas las sanciones del sector público. Entonces, si no son aceptadas las sanciones del sector público, dice la norma tributaria, y no me aceptan este año, no. Pero lo he pagado, tampoco te acepto. Y al otro año me has aceptado, tampoco.
Nunca me vas a aceptar, nunca te vas a aceptar. Entonces la contabilidad dice gasto, la tributación dice no es gasto, se genera una diferencia, pero una diferencia que nunca será reconciliable. Eso se llama una diferencia permanente. Generó una adición para el primer año y ahí quedó. No se va a revertir, no se va a voltear, no se va a regularizar. Ahí se queda. ¿Ya? Diferencia permanente. Usted acá tiene más ejemplos, ¿no? Temporales y permanentes, lo ve en su casa con sus hermanitos. Va revisando uno por uno, viendo en qué consiste todos estos gastos, ¿no? Muy bien, eso fue el método de resultados, en teoría. Ahora vamos a ver el otro método y ahí pasamos a la práctica. Viene el método de balance, es el preferido de la NIC 12 y es el que preguntaría el profesor también, obviamente, ¿no? El método de balance también va a calcular o determinar las diferencias temporales. Para el método de balance, tienes que calcular la base contable y la base tributaria de un activo o de un pasivo, porque es de balance, cuenta de balance, y comparar esas dos bases. Comparar. Y puede llevarte esto a determinar cuál es mayor, cuál es menor, así como está en el cuadro, ¿no? Claro. Y en base a eso vas a ver si hay diferencia temporal. Por ejemplo, si una vez que calculaste la base contable de la cuenta inventario, lo comparas con la base tributaria también del activo inventarios y sale una relación de mayor o menor, basta que salga cualquiera, mayor o menor, la consecuencia lógica es que existe diferencia temporal. Así es simple. Basta que salga diferente en la comparación de bases, hay diferencia temporal. En los cuatro casos de aquí hay diferencia temporal. ¿Ya? Entonces, ahora, la diferencia temporaria, como lo vimos en el caso anterior, involucra que esa operación va a generar efectos para más de un ejercicio. Pues ese es el punto. Veamos entonces ahora, veamos entonces. Diferencia temporaria. Ahí está. Comparamos base contable y base tributaria. ¿Qué pasaría, profesor, si las bases son iguales? Si las bases son iguales, no hay diferencia temporal. Así es, sí. No hay, y si no hay diferencia temporaria, no hay impuesto a renta diferido. Ojo con eso. Acuérdate de acá. Ahí está. Si no hay diferencia temporaria, no hay impuesto a renta diferido. Entonces, por eso es fundamental saber si hay diferencia temporaria, va a generar impuesto diferido en esta parte. Y en esa parte, si es que hay diferencia temporaria, basta que una base sea mayor que la otra para que exista diferencia temporaria. Porque la diferencia temporaria tiene tipos, ¿no? Vamos a verlo ahora. Pero, profesor, ¿qué cosa es base contable y qué cosa es base tributaria? Base contable, base, está definido como el monto del activo o pasivo que se reconoce en tu estado de situación financiera, según NIF. En otras palabras, no deberías calcularlo, ¿no? Porque ya es una cifra que se conoce. Digamos, ¿cuándo terminó? ¿Cuánto es el saldo de tu cuenta 20 al 31 de diciembre? Bueno, mi saldo es 10.000. Mi saldo es 10.000. Perfecto. Tu saldo es 10.000. Entonces, en tu estado de situación financiera pondrías 10.000. Claro, pondría 10.000. Muy bien. Esa es tu base contable. No hay que hacer mayores problemas. Esa es tu base contable. ¿Ya? La base contable de mercadería es de 10.000. Así es. No hay que hacer mayores problemas. Lo que sí hay que analizar bien es la base tributaria. Ambos se comparan, no te olvides. La base tributaria tiene dos tipos: base tributaria de activo y base tributaria de pasivo. Base tributaria de activo es el importe, dice, que será deducible de los beneficios económicos tributarios que obtenga la entidad en periodos futuros cuando recuperen libros
cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Sintetizando, la base tributaria de un activo es el importe de ese activo que va a ser deducible, que va a ser aceptado en periodos futuros para efectos tributarios. ¿Ya? Ese es el concepto. Y la base tributaria de un pasivo es el importe en libros de la contabilidad menos el importe que será deducible en el futuro respecto de ese pasivo. Estos conceptos lo vamos a ver en el ejemplo, no te preocupes, no te preocupes. Aunque yo sé que usted ya se acuerda, usted ya domina, Dani 12 lo ha visto en varios cursos, entonces se acuerda, ¿ya? Muy bien. El siguiente cuadro, que ya lo vimos antes, está el resumen del método de balance, pero ahora sí te explico un poquito más. Si calculamos las bases, digamos a que son diferentes, primera respuesta, hay diferencia temporal. Ahora, la diferencia temporal puede ser de dos tipos, imponible o deducible. Imponible, que en el futuro se va a imponer algo, vas a pagar mayor impuesto. Deducible, que en el futuro vas a restar algo, vas a pagar menos impuesto. Entonces, si es imponible, si en el futuro va sujeto a meterse en imposición algún concepto mayor, conlleva automáticamente la lógica, si en el futuro voy a pagar mayor impuesto, que voy a registrar hoy día, pasivo diferido. Ahora, si fuera deducible, en el futuro voy a restar algo, van a deducir algo, es algo a mi favor, obviamente. En el futuro, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar menos, pues. Entonces, ¿qué es lo que registro hoy día? Algo a mi favor. ¿Cómo se llama eso? Activo diferido. ¿Ah? Según las relaciones que hay. Método de resultados. Hace un momento lo vimos, ¿te acuerdas? Había dos posibilidades, que tú generes una adición y después revierta, se corrija, se iguale y generes una deducción. ¿Y eso cómo se llama entonces? Eso se llama diferencia temporaria, pero le ponemos el nombre completo, diferencia temporaria deducible. ¿Por qué deducible, profesor? Porque en el futuro esperas una deducción, entonces es deducible. Y si es deducible es a mi favor, sí, para el futuro es a tu favor. Entonces genero hoy un activo tributario diferido. Y en este otro caso, es al revés. En el futuro generas una adición, algo que vas a someter a imposición, entonces el impuesto va a subir, imponible. Si el impuesto futuro va a subir, genero hoy un pasivo tributario diferente. Esa es la explicación, ¿no? Entonces no te olvides de esto y esto. Método de resultados, método de balance. Método de balance que analiza, activo y pasivo. Método de resultados que analiza, ingresos y gastos. Así es. No, no te olvides.
Entonces, no te olvides nunca, no te olvides nunca de estos dos. ¿No? Ahora ya finales aquí antes de entrar al caso, ahí lee el principio básico del anillo 12. Ese principio básico del anillo 12 dice pues que a las finales lo que importa es que si la operación de hoy va a modificar en el futuro, obviamente la operación de hoy puede modificar el impuesto de renta de este año, eso es perfecto, ¿ya? Pero si esta misma operación tiene efecto en el impuesto de renta futuro, ¿ya? Entonces, eh, tiene que considerarse el diferido, ¿ya? Si la operación realizada hoy, aparte de tener efecto en este año, tiene efecto en el futuro, tiene que hacerse el asiento del diferido. Ese es el principio básico. Y finalmente dice que los activos y pasivos diferidos se miden considerando, considerando la tasa del impuesto de renta del periodo que se revierte. Vamos a ver un ejemplo. No la tasa del año actual. La tasa del año actual es para el impuesto corriente, para el impuesto a pagar. Para ese es la tasa del año actual. Pero para el impuesto diferido se usa la tasa diferida, la tasa futura. Claro está que al día de hoy, pues, no tenemos tasa futura, ¿sí? No tenemos previsto que el impuesto de renta va a cambiar de tasa, no tenemos previsto eso. Entonces, pues, no hay problema. Y en realidad, el efecto sería simplemente mantener en 29,5, ¿no? El análisis. Así es. Muy bien, leamos ahora el caso. El caso que vamos a revisar es el caso de creación de un vehículo bajo el contexto NI 16. NI 16 y que se va a aplicar también la NIC número 12, obviamente. Primero, para ver el caso tenemos que entender que la diferencia que existe entre la depresión contable y la depresión tributaria. No necesariamente ambos tienen el mismo sentido, tienen el mismo efecto. La depresión contable y la depresión tributaria. La depresión contable, aquí, ¿cómo opera? Dice que se da en función a la vida útil del activo. La depresión contable en función a la vida útil del activo. Y la depresión tributaria del activo se hace considerando las tasas máximas establecidas en el reglamento. O sea, aquí hay una clara diferencia, ¿no? La contabilidad deprecia mirando la vida útil, mientras que la tributación deprecia considerando las tasas máximas, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la tasa que no exceda la tasa máxima, ¿ya? Entonces, eso es la idea, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí?
El caso, veamos el caso, ¿no? Ahí están las tasas máximas tributarias del caso. Estas son las tasas máximas tributarias que conocemos, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, tasas máximas. Por ejemplo, para vehículos la tasa máxima es, ¿cuánto es? A mí el cuadro, ¿cuánto es? 20%, ¿no? Tasa máxima de vehículos, 20%. 20%. Ahí está. Muy bien. Veamos ahora sí el planteamiento del caso. Veamos ahí. Entonces lo que vamos a revisar aquí dice que hay un vehículo que fue adquirido en el 2023 por 40.000, dice, ¿no? Y presenta la siguiente información. Tiene una vida útil de 4 años. Entonces la contabilidad va a decir, si la vida útil es 4 años, si la vida útil es 4 años, ¿qué va a ocurrir aquí? Muy bien. Lo que va a ocurrir acá es vida útil 4 años, no nos olvidemos. Entonces la contabilidad va a depreciarlo a razón de 25% a razón de 10.000, ¿no? Si el vehículo me costó 40, miramos acá, entonces a razón de 10.000 por 4 sale 40.000. Ahí está claramente cómo se va a depreciar contablemente. Pero tributariamente, recuerda que vimos hace un momento que la depreciación máxima tributaria para vehículos era 20. Entonces tributariamente dice, bueno, yo aceptaría como máximo 20, ¿no? No va a aceptar menos de 20, más de 20, diga, ¿no? Entonces aquí va a decir, bueno, la depresión máxima es 8, porque 20% de 40.000 es 8.000. Entonces la contabilidad ha puesto 10 y la tributación dice 8. ¿Qué hacemos? La tributación dice, bueno, para efectos de la declaración jurada, yo voy a aceptar 8. En consecuencia, si la contabilidad dice 10, y la tributación dice el máximo que acepto es 8, para efecto de impuesto de renta tendrá que hacerse una corrección, una adición, un ajuste de 2.000. ¿Correcto? La tributación ordena ese ajuste. Corrige ese 2. Tú estás restando 10 de gasto de depreciación. Yo quiero que reste solamente 8. ¿Qué hacemos? Has restado 10. Para corregir, entonces sumamos 2. Y de esa forma estarías restando solamente 8. Y eso mismo se va a ocurrir en los casos de los años siguientes, ¿no? 2024, 25 y 26. Y en el 2027 va a ocurrir algo peculiar, ¿no? Porque la contabilidad llega a cero. En el 2027 la contabilidad dice, ya no hay nada aquí que pueda depreciar. Y la tributación dice, bueno, a mí me queda todavía 8.000. Entonces, si a mí me queda 8.000 y a ti ya no te queda nada y no vas a hacer ningún asiento, ojo, no vas a hacer ningún asiento porque no te queda nada, ¿cómo paso estos 8.000? ¿No? La tributación dice, ¿cómo yo voy a pasar estos 8.000? Porque no hay asiento. No te preocupes, le dicen, porque para eso tienes las deducciones.
La tributación dice, yo quiero restar 8.000. Ya, muy bien, no hay haciendo. Pues réstalo por deducciones. Entonces lo resta por deducciones, 8.000. Pero aquí se formó algo interesante. Si hace eso, mira bien esta parte sombreada. ¿Qué se formó? ¿No será que se ha formado adición 8.000 y deducción 8.000? Claro, es eso lo que se ha formado. Adición 8.000 y después viene una deducción de 8.000. Se ha formado eso. Y si se ha formado eso, quiere decir, quiere decir que estamos frente a qué, ¿cuál? ¿Al primero o al segundo? Adición 8.000 y deducción 8.000. Estamos frente al primero, que se llama diferencia temporal indeducible. Claro, hay una diferencia temporal, porque si primero me van a adicionar 8.000 y después me van a deducir 8.000, obviamente que eso es una diferencia temporaria y en consecuencia va a dar origen a un activo tributario diferido. Entonces ya este caso perfila a que va a calcularse un activo tributario diferido, va a generar un asiento de activo tributario diferido. Ahí está. Claro, porque si yo tengo una adición y después una deducción de 8.000, está cumpliendo la idea del método de resultado. ¿No? Ahí está. Veamos el caso nuevamente. Ahí está, adición 8.000, deducción 8.000. Entonces sí se configura y va a dar origen a un activo diferido. ¿Y cuánto es activo diferido? Vamos a ver. Sale la diferencia. La diferencia era 2.000. 10 y 8, la adición era 2.000. El ajuste era 2.000. A ese 2.000 le van a aplicar 29,5. No porque sea la tasa del año, sino porque sea la tasa del año 2027. Pero como no cambia, 29,5. Y sale el diferido, sí, 590. Sale el activo diferido, 590. Y como es activo diferido, el asiento de activo diferido sería este, estamos marcando, 590. ¿No? 37, que ya estábamos diciendo que era el diferido, y activo diferido según plan contable, y 88,2, que es la cuenta de activo tributario diferido. Muy bien. Hasta ahí que has visto el método de resultados. Nada más. O sea, la parte fácil. Vamos al otro método, al método de balance. Debería conllevar al mismo efecto, al mismo asiento, ¿no? A la misma respuesta. En el método del balance, que es este cuadro, no te voy a explicar, no te voy a hablar de gasto, no te puedo hablar de gasto. Pues el método me exige que hable de balance, de activos y pasivos. Vamos a ver cómo sería. A ver, si yo tengo un vehículo en la cuenta 33, un activo llamado vehículo, que me costó 40.000, ahí está, y que lo voy a depreciar contablemente en 4 años, entonces la cuenta 39, activo, sería 10.000. Entonces, el activo neto al cierre 2023 sería 30.000, ¿correcto? Sería 30.000. Ahí está, sería 30.000. ¿Por qué? Porque en la cuenta 33 hay 40.000 y en la cuenta 39 hay 10.000. ¿Perfecto? Entonces, 30.000. ¿Qué cosa es 30.000? La base contable. Ya te dije que la base contable importe que está en los libros de contabilidad que va a ser incluido al estado de situación financiera, ¿no? Base contable. Ahora, el otro.
Base tributaria. ¿Qué cosa es base tributaria? Veamos, el activo costó 40.000, la depresión tributaria es 8 y llegamos a 32.000. 32.000 sería la base tributaria del vehículo, me pregunto. Más o menos, puede ser, tiene sentido, ¿no? El vehículo costó 40 para efectos tributarios, la depresión tributaria es 8 y queda 32. Pero cuando tengo estos temas, tengo que ir al concepto, ahora sí. ¿Te acuerdas que había un concepto de base tributaria? Muy bien. Si aquí me están diciendo que es 32, deberías, si tengo dudas, debería ir nuevamente al concepto. ¿Qué cosa es base tributaria? Veamos. La base tributaria de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos tributarios que obtenga la entidad en periodos futuros cuando recupere el importe en libro de dicho activo. En síntesis, la base tributaria del activo es el importe que será deducible en el futuro respecto de ese activo. El importe que será deducible en el futuro respecto de ese activo. Ahora, si yo digo que mi base tributaria es 32, es porque voy a decir, estaría demostrando que 32 es un importe que SUNAT me aceptaría, que falta mandar a depreciar tributariamente 32.000. Falta que SUNAT me acepte en periodos futuros 32.000. Y eso tiene sentido, porque ya lo hemos visto también en el otro método. Mira, ¿no serán estos 32? Claro, pues, tiene sentido. Si yo digo que al cierre de 2023 la base tributaria es 32 y el concepto me dice que ese importe es el importe que sería deducible en periodos futuros para efectos tributarios, entonces estoy bien, que la base es 32. Clarísimo. Ahora, entonces si la base contable es 30 y la base tributaria es 32, ahí viene el tema. Ah, son bases diferentes, entonces. Son bases diferentes. Yo te dije qué pasaba cuando era base diferente, ¿no? La base diferente van a dar origen a la aplicación, ¿no? Va a generar que haya una diferencia Temporaria. temporal. ¿En qué supuesto estoy? La contabilidad dice 30, la tributación dice 32. ¿En qué supuesto estoy? Estoy en el supuesto segundo. 30 aquí donde estoy marcando y 32, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice que es una diferencia deducible y que va a originar un activo diferido. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ah? Muy bien, sigamos. Diferencia de bases, 2. Diferencia anterior, 0. Diferencia 2. ¿Qué va a generar? Una diferencia deducible, un activo diferido. ¿De cuánto? 2.000 por 29.5. ¿Cuánto sale? 590. Un ratito, un ratito. Ese 590 me parece conocido, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver. Claro, en el otro método también había salido 590. Mira el cuadro, derecha, 590. Pero la diferencia está que uno lo saqué por resultados y el otro por activos. Eso es la diferencia de método. Una cosa es te hablé del gasto de creación y el otro no. Hablé del activo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Repito una vez más que la NIC 12 prioriza el método de balance. ¿Ya? Muy bien. Entonces llegas a esto y estás llegando a lo mismo, al mismo activo tributario diferido. ¿No? Interesante.
Y en el siguiente mes, siguiente año, 2024, seguimos. Si quiero seguir con ese método de balance, ¿qué voy a hacer? Acá, base contable. Habrá una depreciación más de 10 y al cierre de 2024 el activo valdrá 20. Claro, en la contabilidad va de 20. ¿De dónde sacó el profesor que vale 20? Mira las cuentas nomás, la 33 tiene 40, la 39 tiene 10 y después la 39 tiene otros 10 más. ¿Cuánto vale el activo neto? 20, pues, 20. 40 menos 10, 20. ¿Quién lo dice? Tu contabilidad. ¿Quién lo dice? Tus estados financieros, ¿no? Esa es la base contable. Y la base tributaria era 40 menos 8, 32, pero menos otro 8, le quedan 24. Esa es la base tributaria. Entonces el alumno nuevamente se encuentra aquí con dos bases diferentes. Y el alumno se emociona acá y dice, dos bases diferentes, vamos a ver, hay diferencia temporaria, dijo el profesor, y saca 20 menos 4 menos 24 menos 20, 4. Ahí está. Se emociona y le quiere sacar 29,5 de 4.000, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque a 4.000 se le tiene que restar la diferencia anterior. Y lo que queda, que es 2.000, a 2.000 se le saca ahora sí el 29,5 y sale 590, y 100, ¿no? ¿Por qué yo tengo que restar, profesor, la diferencia anterior si es de otro año? Muy bien, te cuento, a ver. ¿No? Uno te diría, pues, la respuesta fácil que te diría es porque es una secuencia, porque es el mismo activo, ya. Y de repente con eso es suficiente y te convence, ¿no? Pero la respuesta técnica y lógica es esta. Al cierre de 2023, ojo, 23, la diferencia era 2.000. Y la NIC te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es tu diferencia? 2.000. Ya, apúntame en la contabilidad, me da un asiento por un activo tributario de referido a esos 2.000. O sea, ese 2.000 saca de 29,5 y hace el asiento del diferido. Perfecto. ¿Y ahí sí te asiento? Sí. Muy bien. Ahora, te dice, ¿cuánto es la diferencia al cierre de 2024? Usted dice 4.000. Entonces, nuevamente, Dani te dice lo mismo. Hace el asiento de activo diferido. Quiero ver que en tus libros esté el asiento de activos diferidos de 4.000. Quiero ver en los libros que esté un asientos por activo diferido 4.000. Muy bien. Pero cuidado que tienes el asiento anterior, que no lo has eliminado. Entonces, si queremos ver asientos de diferidos de 4.000, no puedes hacer por 4.000, porque ya tienes un asiento anterior de 2.000. Tienes que hacer solamente por la diferencia, pues. Ya, listo, listo, listo. ¿Qué más tenemos ahora? Entonces hace solamente por 2.000 y sale nuevamente 590, el activo diferido. Y así también se va a seguir en todos los meses, los años aquí, y vamos a llegar a lo mismo, mira. 590, 590, 590, 590 y revierto todo. Era lo mismo acá. 590, cuatro veces y de ahí revierto todo. ¿Pero qué significa revertir todo? ¿Por qué tengo que revertir todo acá en el año 2027? ¿Por qué? Simple, porque en el 2027 mira las bases. Yo te dije, hay diferencia temporaria mientras las bases sean diferentes. Si la base es cero, no hay diferencia. Es como que el amigo se dice, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia de base es cero. Ah, no tiene diferencia de base. No tiene. Sí, no tengo. Entonces lo que te va a decir la mi 2 es,
No quiero ver ningún diferido, porque lo diferido solamente existe cuando hay diferencias temporales. Acuérdate, lo que estamos hablando al inicio. Los diferidos solamente existen cuando hay diferencias temporales. Entonces, si no, tú me dices que no hay diferencias temporales porque las bases son iguales, entonces no quiero ver ningún diferido. Todos los diferidos que hubiera, los eliminas ahorita. Y eso es lo que hace. De ahí viene la eliminación de todo el diferido. ¿Ya? Esa es la secuencia y ese es el caso. Yo sugiero, y acá vienen ya los asientos, ¿no? En el primer año generó un activo diferido 590, 590. Tercer año 590 también. Cuarto año 590. Y en el último año se revierte todo, ¿no? Todo. Ahí está revirtiéndose todo. Muy bien. Ese caso sugiero que lo revises, ¿no? En la comodidad de tu hogar, con tus hermanitos chiquitos, si no con tu abuelito, así, ya lo revisas el caso, este y el próximo que vamos a hacer, ¿no? Porque son casos importantes que siempre ocurre la diferencia entre la depreciación contable y la depreciación tributaria, ¿ya? Siempre va a haber esa diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta de este caso? Porque vamos a hacer uno más y cerramos. Uno más. No, uno fácil, ¿no? Más fácil. ¿Alguna pregunta? Me dicen en este momento. 'Continuamos entonces con el siguiente. El siguiente tiene bastante que ver porque es lo mismo, pero para intangibles. Amortización intangibles. Primero era depreciación de vehículo, ahora es una amortización de un intangible. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia aquí? El tratamiento contable dice que el importe de un intangible se amortiza en la vida útil, o sea, nuevamente dicen vida útil. Ahora, tributariamente, ¿qué dicen? Dicen que el importe pagado de los intangibles, el importe que se paga por los intangibles, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse en el plazo de 10 años. Entonces, la norma tributaria, la norma contable dice vida útil. La norma tributaria dice un ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años. Dos posibilidades. Muy bien, vamos al ejemplo. Andes Peruanos ha adquirido un software a 24.000 y contablemente dice que va por los 4 años, por la vida útil. Y tributariamente quiere, la empresa dice que lo quiere llevar a gasto en un solo ejercicio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la norma le permite que pueda hacer eso. Entonces dice, bueno, voy a ejercer esa opción que la norma tributaria me permite. ¿Eh? Eso quiere hacer la empresa. Entonces, ¿cómo sería su análisis por el método de resultados? Primero, método de resultados. La contabilidad dice 24.000. Ahí está. La tributación dice también que 24.000. La contabilidad lo va a amortizar a 25%. 4 años, 6.000. La tributación dice, no, yo no voy a hacer eso porque a mí me han dicho que tengo la posibilidad de mandar al gasto todo en un solo año y quiero ejercer esa posibilidad. Muy bien, estás en tu derecho. ¿Quieres que aquí reste 24.000? Sí, claro, quiero que reste todo en el primer año. Perfecto, muy bien. Pero acá hay un problema y te le dice, si tú quieres restar 24.000 en el año 2023, la contabilidad ha restado 6 a nivel de asientos, ha restado 6.000. Perfecto, dice, perfecto. Yo quiero restar 24. La contabilidad ya no va a ser otro asiento. Sí, ya no va a ser, pues. Entonces, ¿cómo resto la diferencia, que sería 18? Lo voy a restar por deducciones, que está claramente aquí. Lo restas por deducciones. ¿Qué opinas? Yo quiero restar 24. La contabilidad restó 6. No lo toco eso. Está perfecto. Yo quiero restar 24. ¿Qué hago? Resto 18 por deducción. Y en eso está llegando los 24. ¿Ya? Pero esto va a originar que al año siguiente la contabilidad siga metiendo al gasto 6. Y la traducción diga, aquí ya no va a pasar nada porque ya acepté todo el gasto en el año anterior. Ya no voy a aceptar nada este año. ¿Mm?
la contabilidad. Entonces va a generar una adición de 6. Aquí va a ocurrir lo mismo y aquí lo mismo, porque la tributación ya no va a aceptar un centavo más, ya aceptó todo en el 2023. Entonces se ha formado algo interesante, mira con esto, mira que se ha formado acá. Deducción 18 y adición 18. ¿Qué significa eso? A ver, tomamos el audio, no se escuchado un día aparte, decíamos que se ha formado esta deducción y esta adición, y esto, si lo vemos aquí, ¿qué cosa sería? Mira, deducción 18, adición 18, ¿eso qué es? Deducción 18, adición 18, diferencia temporal imponible, imponible. ¿De dónde viene a pagar imponible? Que va a haber una adición acá. Y si es imponible, ¿qué debo registrar? Un pasivo diferido. ¿Cuánto es ese pasivo diferido para este año 2023? El importe que salió aquí por 29,5 genera este pasivo diferido, 5.310. ¿Y cuál es el asiento del pasivo diferido? 88 a la 49. Esa sería la respuesta para el año 2023. Y aquí continúa para el año siguiente. ¿Y qué va a pasar el año siguiente? 24. La contabilidad dijo que el gasto es 6.000 para 2024. La tributación dice que es cero. Yo no acepto nada porque ya acepté todo en el 2023. Adición entonces 2.000. 6.000. No acepto esos 6.000. Adición 6.000. Y comienza el tema de la reversión acá. Comienza a voltearse aquí y comienza a revertirse también acá. Y de esa forma se va a continuar hasta los años 2026, ¿no? Ese sería el efecto. Ahora, si esto lo vemos en el otro método, el método del resultado, del balance, tenemos primero un intangible que es 24.000. Contablemente se depreció 25, 6 y el activo vale 18. ¿Por qué? Porque la 34, la cuenta 34 intangible es 24, después la cuenta 39, amortización es 6.000 y la 34 neto o el activo intangible neto sería 18. Tributariamente no es así, porque acordaron 24 costos de intangible y todo mandarlo a gasto en el primer año, por lo tanto la base tributaria es cero. 18 y cero son diferentes, pero un ratito, profesor, vamos a comparar base tributaria. ¿Por qué cero? Vamos al concepto. ¿Qué decía el concepto base tributaria? No te olvides. Decía
que esa base tributaria del activo es el importe que será deducible en el futuro. ¿Cuánto me queda por deducir en el futuro? ¿Cuánto va a ser deducible de ese activo en el futuro? Y ya sabemos, la respuesta es cero. La respuesta es cero, porque respecto de ese intangible, no me van a aceptar nada en el futuro. Mira, respecto a ese intangible, no me aceptan nada en el futuro. En consecuencia, está perfecto que la base tributaria sea cero. También se va a ver acá, ¿no? Claro. Entonces las bases no son iguales. Si no son iguales, ¿qué cosa hay? Diferencia temporaria. Ahora, ¿en qué supuesto estoy? 18 y cero, estoy en el primero. 18 y cero, diferencia temporal imponible. Genero un asiento de pasivo tributario diferido. Entonces, ¿cómo sería? 18 y cero, 18. 18, imponible, pasivo diferido. ¿Cuánto es el pasivo diferido? 18.000 por 29.5, 5.310, número conocido también, ¿no? Aquí también salió 5.310, ¿no? Y el asiento se hizo por 5.310, mira. Entonces nos ha salido 5.310. Un año más. ¿Qué va a pasar al año siguiente? Se sigue amortizando la cuenta 39, manda 6.000, ¿no? Entonces 18 menos 6, 12. ¿Cuánto es la base contable del activo? 12.000. ¿Y la base tributaria? Cero. Diferencia de bases, 12.000. Profesor, haga su asiento por 12.000. No, ¿por qué? No te olvides, la diferencia anterior. La diferencia anterior. 12 menos 18, ¿qué cosa es? Menos 6. Ah, qué interesante, y lo estás viendo. Comienza por eso la reversión, pues. Ya comienza a voltearse este monto. Ah, comienza a voltearse este monto. Comienza a disminuir este monto. ¿Ya? Claro. Porque lo es en el fondo el espejo, las fórmulas son espejo, ¿no? Una del otro. Claro. Porque si tú miras eso de ahí desde el otro método, que sería lo mismo, y ahí están los colores, obviamente, ¿no? Aquí ocurre pues un cambio. Lo mismo está ocurriendo acá, ¿no? Un cambio de deducción a adición, está volteando ya, pues. Ahora, profesor, no entiendo acá por qué igual le resta. Fácil, 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 no te olvides. ¿Cuánto era tu diferencia? 18. Hazme un asiento de diferido de 18. Perfecto, ahí está. ¿Cuánto es tu diferencia? 12. Quiero ver, quiero ver que la contabilidad refleje solamente asientos por 12. Entonces, ¿qué hago? ¿Aumento asientos? No puedo aumentar asientos porque ya tengo el asiento pasado de 18. ¿Qué hago? Anulo una parte. ¿Y cuánto es esa parte que anulo? 6. Me anulo por 6. Porque solamente debe quedar como asientos sobre 12, no sobre 18. ¿Ya? Mucho, mucho, estamos siempre, mucho. Seguimos. Entonces, esa última parte te voy a mostrar los asientos en sí, ¿no? Los asientos. Aquí está el diferido y cómo revierto el diferido. Y aquí es lo mismo, el diferido y cómo revierto el diferido. ¿Sabes? Lo mismo siempre. Entonces, primero mostramos el diferido, generación del pasivo diferido 2023, y aquí viene la reversión. Primera reversión, segunda reversión año siguiente y tercera reversión en el año 2026. Entonces, esa es la idea de la NIC 12, ¿no? La NIC 12 va a terminar registrando activos o pasivos tributarios diferidos según sea el caso. Entonces, te recomiendo también que revises estos dos ejemplos que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Tienes dudas, igual en la sesión que viene, me comentan las dudas que tienes para aclarar. No son ejemplos base, lo que hemos hecho, ejemplos tipo, digamos, de depreciación y amortización, que ocurren, pues, comúnmente, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Todo claro, profesor. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, vamos a pasar a la lista entonces un momento, ¿ya? Alayo, Ancaya, Ávalo, Presente, profesor. ya, Ávalo, Barbosa, Presente, profesor. Bazán,